Existen dos tipos principales de biopsias de mama. El primero es la biopsia con aguja, en la que un doctor extrae tejido o células con una aguja. La biopsia con aguja gruesa es el método estándar y preferido para diagnosticar o descartar el cáncer de mama. Otro tipo de biopsia con aguja es la aspiración con aguja fina. El segundo tipo principal es la biopsia quirúrgica, en la que un cirujano hace una incisión en la mama y extrae el tejido. Las biopsias quirúrgicas se usan rara vez hoy en día. Sin importar el tipo de biopsia que le hagan, es completamente normal sentir ansiedad antes del procedimiento. Podría resultarle reconfortante ir con un familiar o amigo para que le dé su apoyo. Es posible que también necesite que alguien más conduzca al procedimiento, o podría considerar que tener a alguien que se encargue de conducir es una cosa menos de la que preocuparse. Comenzaremos con la biopsia con aguja gruesa. Se puede usar para revisar un bulto que puede sentir o un área anormal sin síntomas y que solo se ve en una mamografía u otra prueba de diagnóstico por imágenes. Si se puede palpar el bulto, la biopsia podría realizarse en el consultorio de su doctor, en un hospital o en un centro de diagnóstico por imágenes. Antes de comenzar el procedimiento, su doctor le dará una pequeña inyección de anestésico local para adormecer el área. Luego, su doctor tomará una pequeña muestra de tejido de su mama con una aguja hueca. Puede usar imágenes adicionales de un ultrasonido mamario durante el procedimiento para guiar la aguja hacia el área anormal. También es posible que su doctor coloque un pequeño clip dentro de la mama para marcar la ubicación del bulto y facilitar su localización si es necesaria una cirugía de cáncer de mama más adelante. Luego se envía la muestra de tejido a un patólogo, que determinará si hay cáncer o no. Si se detecta cáncer, recibirá una derivación a un cirujano u oncólogo para hablar de los próximos pasos en su atención. Si se hace una cirugía de cáncer de mama, el doctor retirará el clip durante ese procedimiento. Si no se detecta cáncer, no necesitará cirugía y continuará con la atención según lo que recomiende su doctor. Se dejará el clip en su mama. Es seguro dejarlo ahí y usted no podrá sentirlo. Si el bulto no se puede palpar, el procedimiento es más complejo y suele hacerse en un hospital o en un centro de diagnóstico por imágenes. Esto se debe a que su doctor necesita las imágenes de un ultrasonido mamario, una resonancia magnética de mama o un tipo especial de mamografía llamada mamografía estereotáctica para ayudar a guiar el dispositivo de biopsia con precisión hacia el área anormal. Su doctor extraerá una pequeña muestra de tejido con una aguja. En algunos casos, la aguja se conecta a un dispositivo de asistencia por vacío. El procedimiento es rápido, pero puede sentir presión o tirones en la mama, lo que puede ser incómodo. Se enviará la muestra de tejido a un patólogo que determinará si hay cáncer o no. Si tiene cáncer de mama, el pequeño clip que se coloca dentro de la mama durante la biopsia se retirará cuando se haga la cirugía. Si no se necesita cirugía, es seguro dejar el clip dentro de la mama y usted no podrá sentirlo. Otro tipo de biopsia con aguja es la aspiración con aguja fina. Este procedimiento solo se usa para revisar un bulto que se puede palpar. Es una forma rápida de tomar una muestra de un bulto en la mama o de los ganglios linfáticos en el área de la axila, y usualmente se hace en pocos minutos en el consultorio de su doctor. Antes del procedimiento, su doctor podría usar una cantidad pequeña de anestésico local para adormecer el área. Luego insertará una aguja pequeña para obtener una muestra de células. La muestra se envía a un patólogo que la revisa para determinar si hay cáncer. Es normal sentir dolor después de ambos tipos de biopsia con aguja. Descansar, colocar una compresa fría sobre el área de la biopsia o tomar un analgésico suave podrían ayudar. Es posible que desee pensar en despejar su horario el día de la biopsia para que tenga tiempo de descansar y recuperarse.
es normal sentir ansiedad al esperar los resultados. Mientras espera, puede ser de ayuda ocupar su tiempo, hacer cosas que disfruta y conectarse con sus familiares y amigos. Es posible que desee también obtener información sobre los posibles resultados de la biopsia y los próximos pasos, o preparar una lista de preguntas para su doctor. El segundo tipo principal de biopsia se llama biopsia quirúrgica. En algunos casos, es necesaria para hacer un diagnóstico de cáncer de mama. Cuando se realiza, suele ser un procedimiento ambulatorio, por lo que la mayoría de las personas no necesitan pasar la noche en el hospital. Su cirujano adormecerá el área con el anestésico local y usted también recibirá un sedante para ayudarle a dormir. Antes de la biopsia quirúrgica, se podría realizar un procedimiento de localización. Esto significa que un radiólogo usará una imagen de mamografía o ultrasonido mamario para guiar un alambre muy fino, una semilla radioactiva u otro marcador en el área sospechosa de la mama. Se suele hacer si el área anormal en la mama se detectó primero en una prueba de diagnóstico por imágenes y no se puede palpar. El cirujano hará una incisión y extraerá el tejido anormal. Podría usar un alambre, la semilla u otro marcador para encontrar el área. Extraerá toda el área anormal junto con parte del tejido normal de alrededor. El marcador también se retirará. Se suele hacer una radiografía del tejido mamario extraído que les permite al cirujano y al radiólogo comparar el área anormal que se ve en la mamografía con el tejido de la biopsia. Si las áreas coinciden, significa que se extrajo el tejido correcto. Si no coinciden, el cirujano puede tomar otra muestra para asegurarse de eliminar el área sospechosa o planificar otra biopsia. Un patólogo examinará el tejido para ver si hay cáncer. Si se detecta cáncer, también se comprobará si hay suficiente tejido normal alrededor del tumor. Aunque el objetivo de este tipo de biopsia es diagnosticar cáncer de mama, a veces el cirujano puede extraer el cáncer por completo. En estos casos, esta podría ser la única cirugía necesaria para tratar el cáncer. Como la biopsia quirúrgica es más invasiva, es posible que la recuperación lleve más tiempo y sea más incómoda. Hable con su cirujano sobre las formas de ayudar a su recuperación después del procedimiento. Antes de que le hagan cualquier tipo de biopsia, podría resultarle útil revisar nuestro recurso de preguntas para hacerle a su doctor sobre este tema. También puede visitar la página de recursos educativos de la sección Komen en español de komen.org para obtener más información.